cuando me dijeron, por favor, habla de liderazgo femenino en el sector ferretero. Entonces, lo primero era como, ¿qué es eso de ser líder? ¿Es diferente ser un líder hombre a ser un líder, una líder mujer? Pues seguro hay algunas condiciones particulares que nos hacen diferentes, porque somos todos diferentes, pero hay otras que no. Porque cuando uno piensa en una persona líder, entonces empieza uno a decir, bueno, ¿cuáles son esas características que te hacen un líder? Y en un sector, entonces, vuelvo y recalco este imaginario de que tenía un sector muy masculinizado. ¿Qué pasa con las mujeres que llegan a liderar estos espacios? Ay, yo apagué esto, ¿será? Ya. Entonces busqué una definición de qué era ser líder. Y me encontré esta que me gustó mucho. Dice, persona que tiene habilidades para inspirar y motivar a los demás, para orientar y dirigir acciones que permitan lograr fines y objetivos en un marco de valores. Entonces, cuando yo leí esta definición, dije, bueno, ¿y esto aplicaría para los hombres y para las mujeres? Sí. El tema del desarrollo de habilidades no tiene que ver con el género, ni con el sexo. Tiene que ver con las capacidades que cada una de las personas establece como sus metas para poder desarrollar. Y dice aquí que tiene habilidades para inspirar y motivar. Y ahí entonces creo que pone como un norte de cuáles son esas habilidades. ¿Qué necesito yo para que alguien me mire y diga, quisiera hacerlo como ella? O para decir, ok, ella lo está haciendo bien y su trabajo es súper comprometido, entonces yo también podría hacerlo de la misma manera, que es lo que tiene que ver con la motivación y con la inspiración. Pero además dice que también tiene que tener habilidades para orientar y dirigir acciones. No se tiene que quedar solo en, ok, voy a motivar o inspirar, sino que tiene que hacer, dice ahí, dirigir acciones, tener establecido cuál es el camino. Dice que permitan lograr fines y objetivos en un marco de valores. Es decir, que tiene que tener una proyección también. ¿Sí? Entonces dije, bueno, ¿cuáles son esas habilidades que debería tener una mujer líder en un sector ferretero o cualquier líder? El tema de la comunicación. Y entonces, ¿qué pasa con la comunicación? Una persona o una mujer líder, en este caso, como recuerden que el nombre de la conferencia asignada es liderazgo femenino. Entonces, las mujeres deben tener una capacidad de comunicarse con sus equipos de trabajo. Y comunicarse implica no solo lo que tú hablas y transmites, sino también la capacidad de escucha que tienes que tener con tus equipos de trabajo. Ahora tenemos un montón de canales de comunicación más diversos que antes, entonces antes era como que el teléfono o en las reuniones presenciales, pero tenemos ahora otras formas de comunicarnos, los correos, el WhatsApp, la tecnología que ahora hablaban hace un momento en otra de las conferencias, cómo nos permite comunicarnos, pero que a veces nos limita también en la comunicación. En estos canales digitales tenemos que tener mucho cuidado porque a veces, el otro día leía algo que decía como en los procesos de comunicación pueden haber hasta 9 opciones diferentes de lo que yo pienso, cómo lo digo, cómo lo escucha la otra persona, cómo lo interpreta y cómo reacciona frente a eso. Entonces, en todo ese camino es muy importante entender cómo nos vamos a comunicar. El lenguaje verbal, pero también el lenguaje no verbal. La postura, las formas. Si yo estoy liderando un equipo y llamo a mi equipo y estoy súper molesta bueno, quiero hablar con ustedes tranquilamente, pero ni mi actitud ni mi postura me está diciendo que va a ser una conversación tranquila y entonces ya voy a generar una barrera frente a eso. Entonces la forma de comunicarnos es súper importante. Y ahí también es validar la información que estoy dando yo, que seguro tiene que tener unas certezas, pero también validar la información que me está dando la persona con la que estoy hablando o el equipo con el que estoy hablando. Entonces, eso digamos que dentro de los procesos de liderazgo es muy importante el tema de la escucha, porque a veces es como, antes entendían que los líderes eran los que dirigían. Entonces yo voy aquí, todos me siguen, ya. No me interesa si tú piensas diferente o si lo haces de una forma diferente,
Yo estoy aquí, tú me sigues. El liderazgo, según esta definición que leíamos hace un momento, implica que puedas motivar, y motivar es que con tu ejemplo puedas también aprender de los demás. Entonces, la capacidad de escucha en los procesos de comunicación es súper importante. Esta imagen habla de otra habilidad que deben tener las personas líderes, en este caso las mujeres líderes, y es la capacidad de tomar decisiones. Y entonces a veces esa imagen me gustó mucho porque a veces frente a una decisión, frente a una situación específica, uno empieza a pensar, bueno, ¿cuál sería el mejor camino? Entonces aquí aparecen como unas rutas, por acá, me voy por allá, pero en tu cabeza tienes la situación completa para poder tomar la decisión adecuada. Y esa por eso sigue muy de la mano con la anterior, que era el tema de la comunicación. ¿Cómo obtengo yo la información para que las decisiones que tome sean las correctas? ¿Cómo delego en mis equipos de trabajo también ciertas funciones y no me sobrecargo yo? Porque entonces, como soy la líder, tengo que hacerlo yo todo. Y ese es un tema que a veces nos cuesta a las mujeres, porque como históricamente hemos estado en la mayoría de los sectores relegadas a lo que decidían los hombres, entonces tenemos mucho afán de tener que mostrar nuestro trabajo y validarlo. Y a veces en eso pues es mejor hacerlo uno mismo. Entonces, no lo delegamos. Yo me siento más tranquila si yo lo hago todo, aunque me sobrecargue de trabajo. Entonces, en esta toma de decisiones es muy importante entender todo el panorama, cómo lo voy a hacer, cómo lo hago con mi equipo, porque estamos hablando de mujeres que lideran equipos. Otra de las habilidades que encontré que decía que debía tener una persona líder es el tema de la planeación estratégica. Y entonces aquí hay también una invitación a cómo lo hacemos, tener una meta clara, por esto la imagen está del avioncito, okay, ¿para dónde voy? ¿Cómo me proyecto frente a lo que voy a realizar? Pero además de eso, tener un plan de acción. Recuerdan que en la primera diapositiva hablábamos de cuáles eran el concepto y decía, debe generar acciones. ¿Sí? Entonces las acciones implican una planeación estratégica. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué recursos necesita? ¿Cómo se va a desarrollar? ¿En qué momentos? ¿Cuáles son las fases en las que debo hacerlo? Pero siempre orientados a un logro específico. Entonces, en estas habilidades, que también es importante resaltarlo, no es que todos tengamos desarrolladas las habilidades de la misma manera o todos tengamos las mismas habilidades. Se pueden aprender. Ay, no, pero es que yo soy así, entonces yo no sé mucho esto de planeación y yo voy resolviendo las cosas como se van presentando. Pues de pronto no vas a tener muy buenos resultados y puedes aprender a hacerlo de otra forma. Entonces, estas habilidades se desarrollan, se entrenan, puedes tomar cursos, puedes formarte, puedes leer, puedes hacerlo de una forma en que cada vez lo hagas mejor. En esta, que es otra habilidad, es el tema de delegar. Haces la planeación, pero como la planeación tiene una estructura que te permite identificar las potencialidades de tu equipo de trabajo para engranarlas de una forma tal que se puedan cumplir con los indicadores que tienes dentro de tu proyecto o en este caso dentro de tu empresa. Entonces, ¿cómo identifico estas habilidades diferenciadas que tengo en mi equipo de trabajo, pero las engrano? Porque no significa, bueno, tú eres bueno para esto, pero pues allá, hasta un ladito, sino, ¿y esto cómo le aporta al proyecto? Entonces, esto de engranar es súper importante porque es cómo armamos equipos de trabajo. Y cuando hablamos del tema de género, y yo que trabajo con el tema de inclusión, que es mucho más amplio que el tema de género, que tiene que ver con lo generacional, que tiene que ver con lo étnico, con lo cultural, es cómo logramos potenciar esas habilidades diferenciadas que tienen las diferentes personas para la consecución de objetivos claros. Ahora, por ejemplo, se está hablando mucho de la economía silver y es cómo las personas mayores aportan en los procesos empresariales de una forma significativa y no que llegamos a cierta edad y ya somos obsoletos, ya no servimos. O cuando son muy jóvenes las personas, pues tampoco pueden aportar de la misma manera a la empresa. Entonces, ¿cómo hacemos que esto que tiene de potencial las personas mayores puedan
alinearse con lo que las personas jóvenes aportan a las empresas. Por eso, como identificar cuáles son estas potencialidades, engranar y así apuntarle a la consecución de unos indicadores que nos hayamos planteado en la empresa. Otra de las habilidades que debería tener un buen líder es el tema de la resolución de problemas. Si uno está trabajando en una empresa, bueno, yo les digo en la universidad a mis estudiantes, si están en su casa, ya revisen que ya son diversos. Van a encontrar diferentes generaciones, diferentes formas de pensar, diferentes orígenes, diferentes gustos. ¿Cómo puedes articular eso en un entorno como en una empresa? ¿Cómo identifico? Entonces, el conflicto va a estar siempre. Siempre se va a generar el conflicto. Lo que pasa es que nos han enseñado que el conflicto es algo malo. Y el conflicto en sí mismo no es malo. Lo que hacemos mal es cómo resolvemos los conflictos. Ahí es donde muchas veces fallamos. Pero el conflicto en sí mismo lo que habla es que tenemos diferentes formas de ver la realidad y de hacer las cosas. En los equipos de trabajo hay que mediar y establecer cómo se van a resolver los conflictos, porque se van a presentar. Entonces, un buen líder debería tener la posibilidad, debería desarrollar esta habilidad de resolver conflictos de una forma adecuada. Y entonces aquí dice como, ¿qué preguntas? ¿Hacia dónde vas? Identifica los puntos y logra resolverlo. ¿Sí? Como que lograr entender cuál va a ser la estrategia para resolver los conflictos que se puedan presentar al interior de la empresa. Eso debería estar a cargo de un buen líder, que pueda generar esas acciones. Recuerdan en la diapositiva, generar acciones con sus equipos de trabajo para lograr los fines. A eso debe estar dirigida esta resolución de conflictos. Esta es clave y esta muchas veces, por lo que tradicionalmente se nos ha asignado más a las mujeres, tendría que ver mucho con las mujeres. ¿Cuál creen ustedes que es esta? ¿Qué habilidad? ¿El qué? Con lo de los sentimientos, dices. Inteligencia emocional, por aquí la dijeron. Es la inteligencia emocional. ¿Cómo conectamos las emociones con nuestros pensamientos frente al desarrollo de lo que vamos a tener en nuestra empresa? Como en este caso que yo les decía, vamos a hablar porque esto está mal hecho. Primero yo gestiono la emoción que tengo, me calmo y luego lo hablo tranquilamente con mi equipo de trabajo, de una manera firme sí, pero sin dejarme llevar por la emoción. Y digo que ahí nos pesa mucho a las mujeres porque como tradicionalmente dicen que las mujeres somos más emocionales, eso podría uno revisar si están así o no. Yo he conocido casos de hombres que son más emocionales que las mujeres. O sea que creo que la inteligencia emocional es una habilidad que se debe desarrollar tanto para hombres como para mujeres. ¿Sí? Pero esta es súper importante, sobre todo porque vamos a trabajar con personas, que creo que es clave también entender que en el relacionamiento con el equipo de trabajo que tenemos son personas. Y las personas también tienen sentimientos, emociones y piensan diferente. Entonces, la inteligencia emocional es algo en lo que siempre podemos mejorar. Otra de las habilidades es aprender a cooperar. Cómo trabajamos y delegamos con nuestros equipos de trabajo, lo que les decía hace un momento. No, yo me echo la responsabilidad yo sola y yo saco adelante esta empresa y yo. No, cómo aprender a trabajar en equipo y a trabajar de forma cooperativa. No solo con mis equipos de trabajo, sino también con otras empresas, que a veces nos han enseñado mucho desde la competencia, cómo compito con los demás, pero también cómo podemos cooperar. Entonces, esta habilidad de cooperar con los demás y de trabajar en equipo es clave en el desarrollo del liderazgo. Y esta, que es una de las habilidades, la última habilidad que identifiqué, tiene que ver con la flexibilidad y adaptabilidad que tiene que tener un líder. Entonces esta imagen me gustó porque dice, tú vas por un camino, pero de pronto ahí te encuentras un obstáculo y debes tener la capacidad, la habilidad de reevaluar si ese es el camino y retomar por otra ruta y está bien. Y bueno, y si por ahí no es, podemos adaptar nuevamente las condiciones. La pandemia fue el mejor ejemplo. O sea, vamos por un camino y no, por ahí no era.
ahora tienes que hacerlo de otra forma. Bueno, ¿y cómo lo hago de otra forma? Tuvimos que aprender otras formas de hacerlo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo retomamos el camino? Siempre como con el norte a donde queremos llegar, pero con la capacidad de adaptarnos a las circunstancias y de entender, digamos, que hay unas dinámicas del contexto que nos llevan a desarrollar otras formas. Esas serían las habilidades que debería tener una persona líder, ya sea hombre o mujer, pero un poco entonces para hacer énfasis en cuáles son estas condiciones que favorecen el desarrollo femenino en un entorno como el sector ferretero y cómo podríamos potenciar que cada vez sean más mujeres las que estén liderando este sector o que acompañen más los procesos de liderazgo en este sector. Y allí entonces encuentro que una de estas condiciones es tener referentes. Ya les digo que para mí fue grandioso encontrar eso, entonces empecé a revisar cómo era que había mujeres en el sector que lideraban que yo no tenía ni idea, pero que otras sí las identificaban como sus referentes. Ah, es que yo conozco a tal mujer en tal empresa y por eso yo me inspiré y yo quiero seguir haciéndolo como ella. Entonces los referentes son estas personas que uno dice, ok, en las empresas podría ser empresas. Esta empresa lo ha hecho muy bien, ¿cómo aprendo yo del proceso que ha tenido esta empresa que me sirva de referente a mí si yo soy una empresa pequeña, por ejemplo? Entonces tener referentes es súper importante para el desarrollo económico femenino. Otra condición que favorece el desarrollo económico femenino son las conexiones. ¿Cómo me conecto con otras mujeres? ¿Cómo me conecto con otras empresas que están lideradas con mujeres? ¿Cómo logro articular el trabajo? ¿Cómo establezco canales de vinculación frente a potenciar los espacios de distribución que yo tengo? Qué sé yo. Entonces, las conexiones son claves para favorecer ese desarrollo femenino. El tema de formación, y entonces ahí vuelve toda esta parte histórica, las mujeres se han formado históricamente para unos sectores específicos, entonces están las mujeres más en el tema de los cuidados, entonces cuáles son las profesiones que son más feminizadas, cuáles son las que no tanto, y cuando hablamos ahora de toda esta dinámica que están teniendo las empresas en aras de buscar el tema de equidad de género, por ejemplo, entonces uno se encuentra con algunas empresas que he hecho algunas asesorías, dicen como, claro, yo quisiera tener más mujeres, pero no hay mujeres formadas para eso. O sea, quiero tener mujeres manejando maquinaria pesada, pero las mujeres no están formadas para eso. ¿Por qué? Pues porque antes no era una opción, entonces yo para qué me voy a formar para manejar maquinaria pesada si no voy a tener una opción laboral ahí. ¿Sí? Entonces muchas veces esas oportunidades de vinculación laboral tienen que abrirse de la mano con espacios de formación en los cuales las mujeres puedan acceder a espacios que antes no estaban dados para ellas. Porque las mujeres podemos estar en cualquier espacio, en cualquiera. Creo que para mí es que es un tema que las habilidades tú las desarrollas independientemente de si eres hombre o mujer. Así que las mujeres pueden estar donde quieran, donde quieran. Oportunidades, que esta es como la última condición que favorece ese desarrollo económico y es aprovechar las oportunidades que se dan en el sector. Claro, si yo identifico que hay una opción de formación, bien, es clave hacerlo. Si con esto que les estoy diciendo que las dinámicas de las empresas ahora y del sector en general, o sea, del sector económico en general, es el tema de la paridad de género, pues hay un montón de opciones que dan incentivos para las mujeres que lideran las empresas, hay un tema de créditos que tienen unas ventajas si son las mujeres, o sea, ¿cómo aprovecho estas oportunidades que está dando la sociedad actualmente para este cierre de brechas de género que existe? No podemos decir, no, ya, todas las condiciones son igualitarias para hombres y mujeres. Ese es el deber ser. Hay unos sectores que están más adelantados que otros, pero todavía existen unas brechas significativas entre lo que son los hombres y las mujeres. Entonces, en las oportunidades es clave lograr aprovechar esas oportunidades de la mejor manera, sobre todo si queremos fortalecer el liderazgo que tenemos en nuestras empresas, en este caso en el sector ferretero.